Ya, chiquillos, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Alguien que me conteste? Sí. Gracias. Hoy día vamos a ver un poquito de las dos clases ya de telecomunicaciones propiamente tal. Vamos a ver OFT y en la última parte también voy a ver un poco de IST. Va a ser la tónica en estos días para ir abarcando las dos clases al tiro, como son clases que son una que ve los contenidos teóricos y la otra que vemos las partes prácticas, para que vayamos conociendo elementos de ambas clases, de ambas asignaturas. ¿Ya? ¿Ven la pantalla ahí? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, profe. Gracias. Ya, ese es el aprendizaje esperado de la unidad y se realiza análisis técnico para el montaje de un proyecto en sistemas de comunicaciones, telefonía, datos y radiocomunicaciones, es decir, todo lo que es telecomunicaciones, considerando los estándares de la industria y las normas de seguridad vigentes. ¿Ya? Ustedes ya han visto algunos aspectos de la prevención de riesgo que tiene que ver con instalaciones de telecomunicaciones, que vieron una importante en la última clase, que fueron los riesgos eléctricos, ¿cierto? Alguna parte de los riesgos eléctricos, por lo menos las consecuencias de lo que implica trabajar con elementos eléctricos y electrónicos muchas veces. ¿Ya? Seguimos viendo sistemas de telecomunicaciones en sus partes generales. Vamos a ver algunos conceptos que son que componen, que integran estos sistemas de telecomunicaciones. ¿Ya? Y vamos a ir viendo su aplicación y algunos elementos que tienen que conocer, por lo menos cómo funcionan o cómo aplican. Ahí tenemos una comunicación normal, ¿cierto? Entre dos personas, entre un emisor y un receptor. Tienen un medio que en este caso es el aire por donde viaja el audio y se pueden escuchar porque está a una distancia sumamente corta, como dice la imagen, a 1 metro de distancia. Hay una comunicación fluida, ellos pueden ver, pueden escucharse, pueden recibir los datos que se están entregando, ¿cierto? Y ven la imagen, ¿ya? En esta conversación a corta distancia. Las telecomunicaciones realizan el mismo efecto, pero ya a distancias mucho más grandes. En unos casos en kilómetros o miles de kilómetros, ¿cierto? Pero tenemos la misma situación. ¿Ya? Las dos personas enviándose información, ¿cierto? De audio, voz, video, datos, y pero ya a grandes distancias. Eso es lo que implica telecomunicaciones. Recuerden que es telecomunicaciones, comunicación a distancia. Repasamos un poquito el concepto que ustedes ya vieron, ¿cierto? Se entiende por telecomunicación toda transmisión, emisión o recepción de información realizada a cierta distancia, tal que es necesario utilizar recursos físicos destinados al transporte de aquella información. ¿Ya? Y esto es lo que dice la ley. Lo mismo. Profe, Sí, dígame. esto es OFT, ¿cierto? ¿Me escuchó lo que dije al principio? Voy a ver primero OFT y después voy a ver IST. Voy a ir No, es que mezclando. los demás estaban preguntando. Bueno, me metí. gracias. Ya, gracias, estimado. Chiquillos, yo no tengo la posibilidad de ver el chat, por lo tanto, prefiero que me hagan preguntas, ¿ya? Pregunten, interrumpan, pregunten, ¿ya? Si son inherentes a la clase, interrumpan y pregunten solamente, ¿ya? No se hagan complicaciones por eso, solo pregunten. Repito, voy a ver, los 2 días voy a mezclar las clases de OFT y IST, ¿ya? Para ir avanzando paralelamente con las dos clases y vamos aplicando al tiro. MCE lo vamos a dejar aparte, ya en un día especial, que va a ser en este caso los viernes. Entonces, veamos la definición de la ley. Dice: para los efectos de esta ley se entenderá por telecomunicación toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza,
por línea física de radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, ¿ya? Entonces, toda la transmisión de información en distintos formatos y pueden ser de distintos medios, pueden ser, como vimos anteriormente, pares, una línea física y una línea no física, guiada y no guiada, ¿ya? Que viene más adelante la información. Después del concepto de telecomunicaciones, este cuadro que ustedes ya lo han visto, este esquema es un diagrama de bloques de lo que es un sistema de telecomunicaciones. Cualquier sistema de telecomunicaciones cumple con este esquema, ¿cierto? Donde tenemos el lado de la transmisión, el lado de la recepción y el centro, el canal o medio, ¿ya? Obviamente tenemos una fuente de información en la transmisión donde se obtiene la información y se prepara el mensaje que lo prepara, ¿cierto? Lo acomoda, se acomoda en el transmisor con todos los elementos necesarios, ¿cierto? Y lo envía por el canal. En el canal obviamente está la señal transmitida y tenemos la fuente de ruido que siempre está, que lo vimos en clase, ¿cierto? Siempre hay una fuente de ruido que atenta contra la señal. En el lado de la recepción, el efecto inverso, está la señal recibida, está el receptor que acomoda toda la señal, ¿cierto? Ya para mandarla a destino, al destinatario que es el que está esperando, ¿ya? En todo sistema de telecomunicaciones se cumple este esquema. Aquí está un poquito más, con más ingredientes, ¿cierto? Con más elementos. Como ustedes pueden ver, tenemos a los dos señores que veíamos delante ya comunicándose a larga distancia y tenemos todo el sistema de comunicaciones que está propiciando que se comuniquen sin ningún inconveniente, ¿ya? Fíjese que aquí tenemos, vamos a partir por el medio o canal, tenemos tres medios, ¿cierto? El medio no físico, medio de clasificaciones. Aquí tenemos señales inalámbricas, medio no físico o no guiado, también se le conoce como medio no guiado, que puede ser una comunicación entre transmisor y receptor por línea de vista, donde estos dos elementos se ven, onda directa, estos dos antenas en este caso, se pueden ver, enviar y recibir señales sin ningún inconveniente, ¿ya? O tenemos ya a más grandes distancias, ¿cierto? En donde tenemos que reflejar la señal. La señal se puede reflejar en un satélite o se puede reflejar en la atmósfera o la ionosfera específicamente, ¿ya? Entonces estas son señales de radiofrecuencia, fíjense aquí dice radio, señales de radiofrecuencia. Estas tres que tengo aquí son tres de las diferentes bandas en que se divide el espectro radioeléctrico. Eso lo vamos a ver también más adelante. Esto es alta frecuencia, muy alta frecuencia, y esta es ultra alta frecuencia, que se conoce también o se llaman ondas, microondas, ¿ya? Esta está la banda de las microondas, ¿ya? Son tres bandas de frecuencias distintas que se utilizan en el espectro radioeléctrico para enviar la señal en sistemas inalámbricos, ¿ya? Señales o sistemas de radiofrecuencia, ¿ya? Bueno, el satélite es un elemento que toma la señal, también la acomoda, la amplifica, la modula, cambia las frecuencias y la envía a destino, ¿ya? Estos son los paneles solares que son para alimentar las baterías, entre otros componentes. Tiene también unas turbinas, unos motores para que cuando se salga de la órbita, esos motores se activan y lo vuelve a la órbita, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el satélite? Toma la señal, tiene unas antenas, toma la señal, la amplifica, la cambia la frecuencia y la vuelve de nuevo a la Tierra ya procesada, ¿ya? Eso sería una onda reflejada, en este caso en el satélite. Y esta de acá sería una onda directa, una enlace línea de vista, en donde las dos antenas se pueden ver porque no hay obstáculos entre medio de ellas, ¿ya? Entonces esto sería el medio físico, ondas de radiofrecuencia, ondas electromagnéticas, tres bandas de frecuencia distintas, alta frecuencia, muy alta frecuencia, ultra alta frecuencia, que es la banda de las microondas, ¿ya? Ustedes pueden ver que este es un sistema que transmite y recibe, transreceptor o transceiver, son estos equipos
se llaman transreceptores porque transmiten y reciben a la vez. ¿Ya? Tenemos aquí dos elementos distintos. Por acá tenemos los medios físicos, cable de cobre, que es el cable coaxial, ¿cierto? O el cable UTP también, y puede ser en pares de cobre, ¿ya? Entonces tenemos el par telefónico, que es de cobre, tenemos el cable UTP y tenemos el cable coaxial. Son los tres medios, o los tres medios metálicos, pares de cobre, ¿cierto?, que existen en telecomunicaciones para transportar la señal. Y por último tenemos el cable de fibra óptica, ¿cierto?, que también es parte de uno de los medios de comunicación. ¿Ya? Dijimos que acá eran ondas microondas a través del espacio. Acá en el pares de cobre la señal va en forma de pulsos eléctricos y en el cable de fibra va en forma de luz. ¿Ya? Acá tenemos los multiplexores. Este MUX es un multiplexor. Fíjense, tenemos un multiplexor acá y tenemos un multiplexor acá adelantito. Un poquito más adelante lo voy a explicar. Voy a mencionarlo ahora solamente. ¿Ya? El multiplexor, anoten ustedes, multiplexores que también cumplen una función importante. Y estos son los modem, ¿ya? También tenemos modem a la transmisión y modem a la recepción, ¿ya? Modulador de modulador, de ahí viene la palabra modem. Hay varias clases de modulación, por lo tanto el modem hoy día yo lo voy a mencionar nomás. ¿Qué es lo que es modular una señal? Modular es cambiar los parámetros establecidos de una señal. En eso consiste la modulación. Hay varios tipos que tenemos que verlos específicamente, por eso hoy día vamos a dar solo el concepto y que está en esta parte también de las telecomunicaciones. Entonces, modular una señal es variar o cambiar los parámetros, ¿cierto?, ya establecidos de esa señal. ¿Ya? Eso es modulación. Acá tenemos la conmutación. Conmutación significa cambiar de posición, ¿ya? La conmutación partió con la línea telefónica convencional, ¿ya? En donde se estaba por ahí, todavía quedan estos sistemas, ¿cierto?, donde se establecía una comunicación mediante pares de cobre, ¿ya? Y de ahí vienen dos tipos de conmutaciones, que es la conmutación de circuito y la conmutación de paquetes. Pasó ya cuando esto pasó a ser digital, ¿cierto? Viene la conmutación de paquetes, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que es conmutar? Es cambiar de posición, buscar el camino más rápido para que se comuniquen entre sí, ¿ya? Entonces, las centrales telefónicas, ¿qué es lo que hacen? Cuando un usuario llama, empieza a buscar el camino más viable y más rápido posible para que se establezca la comunicación, ¿ya? Y ahí empiezan a cambiar todos los switches, ¿cierto?, de posición, buscando el camino más viable, más rápido, más despejado, ¿ya? Por eso se llama conmutación. Y aquí tenemos conmutación de circuitos. Este es este dibujito, y este es conmutación de paquetes, ¿ya? Conmutación de paquetes. La conmutación de circuitos, como les dije, viene de las centrales telefónicas en los inicios, ¿cierto?, donde se establecía un solo circuito para estos usuarios que querían conversar. Entonces, todo el sistema establecía una línea dedicada para ellos dos. Y eso se mantenía hasta que cualquiera de los dos colgara el teléfono, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de conmutación de circuito, tenemos un canal específico para esas dos personas que están hablando, ¿ya? Entonces aquí, en este caso, hay tres servidores conectándose, ¿cierto? Tres sistemas conectándose, por lo tanto, cada servidor va a tener un canal propio para él enviar los datos, ¿ya? Esto se utiliza en tiempo real, cuando son en señales en tiempo real, como la señal telefónica, ¿ya? Cuando dos personas quieren hablar vía telefónica, se utiliza conmutación de circuitos. Y tenemos, ¿cierto?, ahí un circuito, una línea, un canal dedicado para cada usuario, en este caso, que se está comunicando con otro usuario, ¿ya? En este caso son tres los elementos que se quieren conectar, por lo tanto vamos a tener tres canales, ¿ya? Esa es la conmutación de circuitos. Por el contrario, la conmutación de paquetes, fíjense,
Aquí como la señal se envía muchas veces en la computación de paquetes se envía la información por varias líneas, por varios canales, ¿ya? Se segmenta la información, ¿cierto? Se segmenta la información y se envía, y acá en la recepción se recompone, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí hay una sola línea, ¿ya? Una sola línea que va tomando paquetes, los diferentes paquetes, los va ordenando, ¿cierto? Y los envía de esa manera, y acá en la recepción obviamente viene todo el sistema inverso en donde los paquetes se ensamblan nuevamente y se recibe la información pertinente, ¿ya? Esa es la diferencia entre una red basada en conmutación de circuitos y una red basada en conmutación de paquetes, y aquí es donde entran los multiplexores, que los vamos a ver un poquito más adelante. Profe, ¿puede repetir eso, por favor, la conmutación de paquetes? La conmutación de paquetes. Ya. Voy a volver a la conmutación de circuitos, ¿ya? Por si acaso no quedó claro. Ya, esto viene de las líneas telefónicas. Dijimos que esto era cuando se necesitan información o transmitir información en tiempo real, se ocupa la conmutación de circuitos. Hay una línea dedicada para cada usuario que quiera comunicar algo, ¿cierto? Esto se da en las líneas telefónicas. Cuando uno llama por teléfono y quiere hablar directamente con una persona en tiempo real, se ocupa la conmutación de circuito. Y hay una línea dedicada para ese usuario que quiere conversar, o para esas dos personas que quieren establecer una comunicación, ¿ya? Si hay más usuarios, el sistema ubica diferentes canales para que esas personas conversen simultáneamente, ¿ya? Pero queda dedicado, ¿ya? Un solo canal para esos dos usuarios que están conversando, ¿ya? En la conmutación de paquetes se ocupa una sola línea para todos los usuarios, es decir, se comparte esa línea o se comparte esa red, ¿ya? Ya no está dedicada para una sola persona, porque aquí hay información de muchos usuarios a la vez. Se segmenta, ¿cierto? Se segmenta, se envía, y después acá en la recepción se ensambla nuevamente la información, ¿ya? Esa es la diferencia entre una red basada en conmutación de circuito y una basada en conmutación de paquete, ¿ya? Me imagino que ustedes vieron ya lo que es un paquete con el profe Luis, ¿ya? Tiene un segmento de información que tiene sus características, que también las vamos a repasar más adelante, ¿ya? Ahí sí, ¿quedó claro? Gracias. Sí. Ya, fíjense que ¿por qué tenemos que estudiar fundamentos eléctricos? Porque todos los sistemas electrónicos que ustedes ven aquí, todos los sistemas de telecomunicaciones funcionan en base a electricidad, son electrónicos o eléctricos, por lo tanto, todos los procesos y la transmisión de señal, ¿cierto? Todos los procesos que involucran la transmisión de señal se hacen en base a sistemas electrónicos, ¿ya? Por lo tanto, todos estos equipos son un conjunto de circuitos eléctricos y electrónicos que funcionan coordinadamente, sincronizadamente, ¿ya? Por eso es necesario conocer fundamentos de electricidad. Aquí tenemos el equipo, un transmisor. Fíjense, transmisor. Aquí tenemos 1 kilowatt, potencia, ¿cierto? Son los conceptos que ustedes vieron en fundamentos eléctricos. ¿Qué es lo que es la potencia? ¿Qué es lo que es 1 kilowatt? Y aquí tenemos las bandas de frecuencia que estamos viendo. Es decir, este equipo transmite en ultra alta frecuencia, es decir, para microondas, como veíamos recién, ¿ya? Este es uno de los tantos equipos transmisores, ¿ya? Diferentes fábricas, diferentes marcas, diferentes procedencias, ¿ya? Pero tiene que, depende del sistema que quieran transmitir, la potencia, el alcance, es las características de cada equipo, ¿ya? Alfonso, Dígame, señor. lo que pasa es que los chiquillos están escribiendo que vas muy rápido y no alcanzan a notar contenido. ¿Ya? Me devuelvo. Yo no sé si alcanzaron bien a entender todo lo inicial, porque en algún momento como que todos pusieron profe que está escribiendo muy rápido, no sé qué. Por último, anda preguntándole a ellos y yo me fijo ahí en la respuesta para ver si es que entendieron, porque al parecer fue muy rápido y no sé si habrán anotado todo. Ya, hasta aquí, esto es materia que ellos vieron, que hicieron, debieron tenerla clara. ¿Ya? Aquí me voy a detener un poquito. ¿Alguna pregunta? Es que yo no tengo la posibilidad de ver el chat, así que si me hacen una pregunta, que saquen la voz y me hagan las preguntas. Ya, si no, por último yo lo leo y te voy avisando. Que me digan si voy muy rápido, que me avisen.
Ya, me devuelvo aquí. Este sistema, ¿cierto?, de telecomunicaciones, como ya lo dije anteriormente, cumple con todas las características que estábamos viendo anteriormente. Fíjense, tenemos la transmisión, tenemos la recepción, y aquí en la parte central, separada por estas dos bandas rojas, ¿cierto?, imaginarias, tenemos lo que es el medio o canal, ¿ya? Tenemos el medio físico, perdón, no físico o medio no guiado, y tenemos el medio físico o el medio guiado, ¿ya? En el medio no físico o no guiado tenemos lo que son las comunicaciones inalámbricas, ¿ya? O también lo que se conoce como transmisiones en radiofrecuencia, ondas de radiofrecuencia, que son señales electromagnéticas, ¿cierto?, que viajan por el aire llevando información de un lugar a otro. Acuérdense que lo vimos en clase, que una señal electromagnética está compuesta por un campo eléctrico y un campo magnético, ¿ya? Y ahí entran todas las magnitudes eléctricas que nosotros estudiamos, que son necesarias conocerlas. Vimos también cómo se generaba una onda alterna. Este es un campo alterno, ondas electromagnéticas alternas, por lo tanto tienen la misma forma y se estudian de la misma manera de que vimos en la clase de generación de corriente alterna, ¿cierto? Veíamos la señal alterna o señal sinusoidal, ¿cierto?, que tiene esa forma así, ¿cierto? Aquí serían ondas electromagnéticas con esa forma, donde tiene su amplitud, tiene su ciclo, ¿cierto? La frecuencia, una frecuencia en particular. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de estos ciclos que se forman en un segundo. Por lo tanto, todas estas bandas son diferentes cantidades de ciclos, ¿cierto?, en un segundo. Aquí tenemos alta frecuencia, muy alta frecuencia, o frecuencia ultra alta, o ultra alta frecuencia, ¿ya? Que es la banda de las microondas, ¿ya? Que son generalmente las bandas que se transmiten en los sistemas de telecomunicaciones. Tenemos una señal reflejada, en este caso en un satélite, y tenemos una señal no reflejada, o línea directa, o línea de vista, que también se le conoce a este sistema, ¿cierto? Entonces tenemos dos formas de transmitir: la línea reflejada, que puede ser en un satélite, o puede ser en la ionosfera, y una línea de vista, en donde se transmiten directamente entre dos antenas que no tienen ninguna interrupción entre ambas. ¿Ya? Alfonso, Dígame. entonces la idea de lo que voy leyendo de los chiquillos es como explicas algo y da un tiempo para alcanzar a escribir. ¿Ya? Porque ahí es donde no alcanzas a escribir y ya pasaste a otra cosa, entonces quedan un poco pegados. Ya. Que Esta imagen tiene mucha información, entonces yo creo que igual como que no alcanza a escribir todo. ya. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Seguimos? Le saco una captura, ¿no?, a la diapo para que ¿Cómo? pueda escribir. Le saco una captura, así que dele nomás. ¿Ya? Y Sí, después. lo que quiero saber si ahí los demás están bien, si entendieron. La verdad, ni siquiera sé qué preguntar. Cualquier cosa que tengas duda, pregúntame. ¿Ya? Entonces estamos. Sistemas de telecomunicaciones, ¿cierto? Estábamos viendo la estructura de los sistemas de telecomunicaciones. Tenemos esta parte que es la parte de los medio no guiado, ¿ya? No guiado. Vamos ahora al medio físico o medio guiado, donde en el medio físico y medio guiado tenemos los pares de cobre, que es el cable de cobre, en los pares o pares metálicos, donde tenemos los pares telefónicos, tenemos el cable UTP, ¿cierto?
el cable UTP que se utiliza en las redes de computación, y tenemos el cable coaxial que se utiliza en sistema de televisión, ¿ya? O de video. Esos son los tres usos de los pares de cobre. Y tenemos el cable de fibra óptica, ¿cierto? Que se ocupa en todos los sistemas, ¿ya? El par de cobre transmite pulsos eléctricos. El cable de fibra óptica transmite pulsos de luz, ¿ya? ¿Estamos listos? El de cobre y coaxial se me pasó. Cobre y coaxial son pares, o sea, el cable de cobre tenemos el coaxial, tenemos los pares telefónicos y tenemos el UTP. Esos tres tipos son cables de cobre, ¿ya? O pares metálicos. El coaxial, el par telefónico y el cable UTP, ¿ya? El par telefónico obviamente se ocupa en las señales telefónicas, el cable UTP se ocupa en las redes de computación, y el coaxial básicamente se ocupa en sistemas de televisión o de video. Y el cable de fibra óptica, que es vidrio en el fondo, ¿ya? Está construido en base a vidrio y transmite pulsos de luz. Los pares de cobre transmiten pulsos eléctricos y los medios inalámbricos transmiten o irradian señales electromagnéticas. ¿Ya? Siga nomás, profe, por favor. ¿Alguna pregunta de los demás? ¿Hay pregunta en el chat? Ya, No, no hay pregunta en el chat. gracias. En la voz en off. Tenemos acá los multiplexores, que los voy a explicar un poquito más adelante. Multiplexores, ¿ya? Acá multiplexa la señal y acá hace el efecto contrario, ¿ya? La demultiplexación. El módem, que por ahora no lo voy a explicar, la modulación y demodulación, de ahí viene la palabra. Modulación, lo repito, es cambiar los parámetros de una señal ya establecida. Eso es lo que significa modulación. Hay varios tipos de modulación que tenemos que verlas particularmente en una clase, ¿ya? Por eso hoy día solo lo voy a mencionar, pero también está dentro de los procesos que tiene que sufrir la señal para ser transmitida, algunas señales, ¿ya? Y varios tipos de modulación. Entonces tenemos el multiplexor, que lo voy a explicar un poquito más adelante, el módem, modulador de moduladores, de ahí viene la palabra, ¿ya? Que esto hoy día no lo vamos a explicar solamente eso. Modular significa cambiar los parámetros de una señal, ¿ya? Tenemos la conmutación. Voy a esperar que anoten un poquito. Multiplexor, módem, modular la señal, cambiar parámetros, eso es modulación. Tenemos la conmutación. Ya, la conmutación dijimos que se originó en las centrales telefónicas, en los inicios de las señales telefónicas, cuando eran totalmente electromecánicos, ¿cierto? El término todavía persiste. Conmutar significa cambiar de posición. Es como cuando ustedes prenden una luz, ¿cierto? Está el interruptor en una posición y tiene un efecto. Cambian de posición y tiene otro efecto. Si está apagado, tiene un efecto. Si lo presionan, cambian de posiciones, conmutan, ¿cierto? El interruptor y van a tener otro efecto, ¿ya? En inglés es switch. Eso es lo que hace el switch en red de datos, cambia también de posición. Tiene muchos componentes, que son los transistores, que ya no son mecánicos, sino que son electrónicos, pero realizan la misma función, cambiar de posición, ¿ya? Aquí tenemos un interruptor, esto yo lo puedo cambiar de posición y me conecta a otro sistema, ¿ya? Eso es la conmutación. Y dijimos que en conmutación había dos tipos de conmutación básicamente, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, conmutar
cambiar de posición. Este término viene de las centrales telefónicas en la telefonía convencional o fija, ¿cierto? En donde las centrales telefónicas, cuando un usuario llamaba o llama, en algunos casos todavía, ¿cierto? Busca el mejor camino, el más rápido, el más viable para que estas dos personas se comuniquen, ¿ya? Y ahí empiezan a funcionar todos los switches, a cambiar de posición, ¿cierto? Con toda la información que le entrega el procesador para que establezcan el camino más rápido, ¿cierto? Para estos dos usuarios que quieren comunicarse, ¿ya? Eso es conmutar, ¿ya? Unos segundos para que anoten. Hablando un poco de la conmutación, en redes LAN, por ejemplo, ¿Ya? los switch son los que conmutan, son los que van cambiando si es que va derecha, izquierda, hacia el número 1, hacia el número 4, etcétera. Correcto. Y en cambio, los routers son los que enrutan. Bien. Tienen mayor inteligencia porque ellos saben el camino para llegar a un destino. Entonces acá estamos hablando como a nivel switch, que Correcto. simplemente van eligiendo a medida de lo que tienen conectado directamente. Correcto. Correcto, Luis. ¿Ya? Switch. De hecho, interruptor en inglés es switch. ¿Ya? Exacto. Uh-huh. Avanzamos. Fíjense que tenemos conmutación en el transmisor, tenemos conmutación en el receptor, es decir, el sistema tiene un espejo en transmisor y receptor porque como son circuitos, ¿cierto? Son sistemas bidireccionales, obviamente tienen que tener los dos elementos o los mismos elementos en ambos extremos, en transmisión y en recepción. Y aquí tenemos los dos tipos de conmutación, ¿cierto? Conmutación de circuitos, conmutación de paquetes, ¿ya? En la conmutación de circuitos, como dijimos, es característica porque los usuarios que se están comunicando, es decir, este con este, ¿cierto? Tienen un canal solito para ellos, ¿ya? Estos son necesarios en comunicaciones en tiempo real, ¿cierto? Como la telefonía, cuando uno quiere hablar por teléfono directamente con una persona, el sistema le adjudica un canal único y exclusivo, o dedicado, como se conoce, a estas dos personas que quieren comunicarse, ¿ya? A eso se le llama conmutación de circuitos. Y la comunicación se mantiene hasta cuando cualquiera de los dos cuelga, ¿ya? Entonces, ahí queda un circuito dispuesto para otras personas que quieran utilizarlo. Pero mientras esté establecida la comunicación, es un único circuito, un canal dedicado para ello, ¿ya? Ustedes se fijan que hay tres usuarios conversando, por lo tanto, cada uno de ellos tiene un canal dedicado para ellos dos o para estos personajes que se están comunicando, exclusivos, ¿ya? En cambio, la conmutación de paquetes, el sistema se comparte, ¿ya? Se segmenta, ¿cierto? Está segmentada la información y se van enviando en turnos, pero van ocupando la misma red, en este caso la misma línea o el mismo canal, ¿ya? El mismo canal, y acá en la recepción los mensajes o los segmentos o las tramas, como se les llama, se ensamblan, ¿ya? Y el sistema los dirige a el destinatario correspondiente, ¿ya? Esa es la red basada en conmutación de circuitos y red basada en conmutación de paquetes. Diferencia general: en paquetes el canal se comparte, en circuitos cada conversación tiene su canal único y exclusivo. Tiempo para anotar. Aprovecho de darle las gracias al profesor Luis por estar atento a la jugada. De nada, profesor, siempre atento. Cuidando a sus pollos. Ya vemos aquí, empezamos a ver, ¿cierto? Como dije antes, todos estos sistemas son sistemas eléctricos y electrónicos basados en circuitos electrónicos, los mismos que están estudiando ustedes. Es la suma de muchos circuitos, series y paralelos, que pasan a ser circuitos mixtos, que permiten realizar todos estos componentes con una única función,
¿ya? Esta función de este equipo electrónico, ¿cierto?, es de transmitir, es todo el equipo transmisor. Fíjense, transmisor de 1 kilowatt de potencia y transmite en la banda de microondas de ultra alta frecuencia, ¿ya? Aquí va midiendo ciertos niveles de voltaje, de tensión, de corriente necesarios para el funcionamiento, ¿ya? Aprovecho de mostrarle, este es un interruptor que se llama interruptor de golpe. Usted se llama interruptor de golpe porque para desconectarlo hay que darle un golpe de puño, ¿ya? Para que lo vayan conociendo. Si lo quieren encender, obviamente se jala o se tira hacia ustedes, ¿ya? Esto sería un equipo transmisor, parte de un sistema de telecomunicaciones. Bien ahí. Alfonso, ¿y ese equipo que es transmisor se conecta a los medios para transmitir? Por ejemplo, a cables de cobre, a antenas, etcétera. Claro, depende el sistema, ¿cierto? Tiene salidas generalmente, salidas de UTP, salidas de fibra, depende del sistema al cual va a funcionar, pero aquí este es el equipo que le da la potencia, ¿cierto? Y realiza otros procesos, a veces va todo el sistema incorporado en el transmisor, ¿cierto? Lo que veíamos, el demodulador, el multiplexor, está la digitalización de la señal, que puede ser un equipo compacto o pueden ser varios equipos diferentes realizando los diferentes procesos, ¿ya? Pero todo se conecta en el caso de inalámbrico, esto al final llegaría a la conexión a la antena, ¿ya? Si fuera cableado, si fuera de fibra, tendría que salir o un adaptador de fibra, ¿cierto? Un conversor de fibra, si en el caso que este fuera de coaxial o de UTP, tendría que tener un conversor de fibra para ya realizar el enlace en la planta externa con la fibra, ¿ya? ¿Quedó clara la respuesta? Clarísima. Gracias. Los bigotitos para hermosear más la figura. ¿Ya? Yo pensé que los bigotitos era porque habías comprado el producto en Rappi, Alfonso. Ya, obviamente de estos equipos hay diferentes marcas, diferentes fabricantes, diferentes calidades, diferentes potencias para diferentes alcances, ¿ya? No es el único, ¿ya? Fíjese, aquí tenemos los multiplexores. ¿Ya? Los multiplexores funcionan en base a estas compuertas lógicas, que son elementos bastante pequeñitos, de como 5 centímetros por 2 centímetros, más o menos, ¿ya? Acá están ensamblados, ¿cierto?, en este otro circuito más grande. Esta ya es una placa de circuito que tiene la función de hacer la multiplexación, ¿ya? ¿Qué es lo que es la multiplexación? Es lo que indica esta figura aquí. Fíjense, tenemos varias señales de entrada, varios usuarios que quieren comunicarse, ¿ya? Fíjense que funciona lo mismo que estábamos viendo adelante, como la conmutación de paquetes. Hay una sola línea, porque todos los multiplexores tienen varias entradas, pero tienen una sola salida, ¿ya? Obviamente tenemos un multiplexor acá, y acá tenemos la de multiplexación, es el proceso inverso. Ambos están sincronizados, porque, como ustedes se ven, si elige una señal o un usuario en particular, tiene que comunicarlo al final con el mismo usuario. No se puede equivocar de usuario, para que la señal, como veíamos delante, se ensamble correctamente, ¿ya? O llegue al destino que es necesario, que fue prefijado con anterioridad, ¿ya? Si ustedes pueden ver, también son equipos electrónicos que funcionan en lo que se llama la electrónica digital, ¿ya? Aquí viajan los paquetes o las tramas. Fíjense, si elige el rojo, obviamente lo comunica con el rojo. Si elige el usuario B o café, obviamente lo tiene que comunicar con el usuario B, ¿ya? Todo eso está sincronizado para que la transmisión de información sea la correcta, ¿ya? Este de aquí abajito es el símbolo electrónico, ¿cierto?, para los circuitos o para los diseños de circuitos electrónicos, ¿ya? Si ustedes tienen que diseñar un circuito con un multiplexor, este es el símbolo que tienen que utilizar, ¿ya? Obviamente estos se pueden acoplar a otros multiplexores y se pueden realizar más entradas,
¿ya? Que también tiene que ver con la transmisión de señales en distintas categorías, que lo vamos a ver más adelante también, ¿ya? Aquí hay otro símbolo, fíjense, otro símbolo para los multiplexores. Tienen varias entradas, pero solo una salida. Hay que sincronizar entre el multiplexor del transmisor con el multiplexor del receptor. Aquí multiplexa y acá hace el proceso inverso, la demultiplexación. ¿Ya? ¿Preguntas? Lo que pregunta Méndez si es que es lo mismo que la conmutación de paquetes. En el fondo es lo que estaba diciendo yo, ¿ya? Es el elemento que se utiliza para la conmutación de paquetes, ¿ya? Porque aquí tiene que elegir varios usuarios, ¿cierto? Los segmenta esa información, toma un poquito de este usuario, un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este y un poquito de este, y los va enviando, ¿ya? Me voy a devolver un poquito acá. Acá está, ¿ves? Tienen los 3 usuarios distintos y por el color un segmento de cada uno, y acá en la recepción se ensamblan todos los paquetes y van al usuario correspondiente. Bien, Méndez, ¿ya? A eso queríamos llegar. Ahora, dentro de un computador esto pasa bastante seguido, porque cuando nosotros hablamos que un equipo es multitarea, que los chicos nosotros alcanzamos a ver ese contenido en algún momento, la multitarea quiere decir que todos los programas que yo quiero ejecutar, les voy pasando pedacitos de cada programa al procesador para que lo ejecute. Y el usuario cree que lo están ejecutando todo al mismo tiempo, pero es por pedazos. Bastante Claro. parecido a lo que es la multiplexación. Claro, funcionan todo el tiempo. Lo que pasa es que la velocidad de transmisión es tan rápida que no se alcanza a notar el segmento que nos envía. ¿Ya? Uh-huh. Ya. Esto es parte de la electrónica digital que ahora nosotros no la estudiamos porque la sacaron del currículum, chiquillos. ¿Ya? Pero si ustedes quieren estudiarla, es bastante interesante. ¿Ya? Especialmente si algún día hacemos una feria TP. Pueden trabajar con estos elementos. Se le llama compuertas lógicas, ¿ya? Y son elementos que funcionan con electrónica digital, es decir, con unos y ceros, ¿ya? Con esas compuertas lógicas se pueden realizar estos multiplexores, que aquí están ensambladas en este circuito, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Ya, avanzo. Como dije, son circuitos electrónicos, ¿cierto? En este equipo hay muchos multiplexores, ¿ya? Para diferentes sistemas. Acá tenemos un esquema general, fíjense. Esto T3, E3 y E1 tiene que ver con también la cantidad de usuarios que lo vamos a ver más adelante. Fíjense, acá tenemos un multiplexor de 4 canales. Tenemos también un conversor de medio entre fibra y cable UTP, ¿ya? Para que vayan viendo cómo van combinándose los diferentes componentes electrónicos. Fíjense aquí un multiplexor de 4 canales envía señales a 4 destinatarios distintos, ¿ya? Switch de fibra, entonces tenemos fibra y tenemos UTP, ¿ya? Ahí está la red pública conectada a este sistema. Fíjense, PBX, esta es una central telefónica que puede ser analógica y digital en estos tiempos, ¿ya? Y va todo convergiendo en este elemento, ¿cierto? Que es el que redistribuye a las diferentes redes o los diferentes segmentos de red que pueda tener, ¿cierto?, este sistema, ¿ya? Entonces, multiplexores, conversores de medio, de fibra a UTP, ¿ya? Eso es lo que hace un conversor de medio. Recuerden que hay 3 medios: las ondas electromagnéticas, la fibra óptica y los pares de cobre. Entonces, ¿qué hace un conversor de medio? Si es de fibra, te permite la entrada de fibra y cambiar a pared de cobre, ¿ya? Ese sería un ejemplo simple que es lo que está haciendo aquí este sistema, ¿ya? Fíjense, entra fibra y acá sale switch con cable UTP, ¿ya?
Aquí hay otros conversores de medio. ¿Ya? De fibra a UTP también. ¿Dudas? ¿Preguntas? Un tiempito para que anoten. Méndez está escribiendo, Alfonso. Ya, lo esperamos. Méndez pregunta si el conversor de medio entonces permite entrada de fibra y cobre y sale después fibra y cobre. Generalmente los conversores de medio son específicos, o sea, si viene de fibra, va a salir a cobre. Y se pueden utilizar, obviamente, en forma recíproca, o sea, puede entrar cobre y puede salir fibra. ¿Ya? Eso es lo que hace el conversor de medio. ¿Me entendió? Tal cual como el conversor de medio lo menciona, recuerden que nosotros vimos medios. Entonces puede ser que una antena pueda tomar una señal inalámbrica y después pasarla a cobre. También eso sería un conversor de medios. Correcto. Entonces, lo importante que para Mende o los demás que entiendan, cuando se habla de conversor de medio, es un equipo que toma un medio y luego sale otro. Y ahí puede ser cualquiera, dependiendo del tipo de conversor que nosotros compremos. Correcto. Recuerden que son 3 medios: ondas electromagnéticas, pared de cobre y fibra. Entonces, conversor de medio significa que llega por uno de esos medios, como dijo el profe, inalámbrico, y hay un elemento que lo convierte o lo envía a pared de cobre. ¿Ya? Pueden ir en fibra y lo puede mandar o convertir en ondas electromagnéticas. Entonces ahí estamos cambiando los medios. ¿Ya? A eso se le llama conversores de medio. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, este cable que es de fibra, ¿cierto? Aquí están con diferentes longitudes de onda, de 1, ¿cierto? Y lo pasa a pares de cobre. ¿Ya? Eso es lo que hace. Si yo entro con par de cobre, lo puedo sacar con fibra. Y me voy a un elemento que sea con fibra. ¿Ya? Eso es lo que hacen los conversores de medio. Cambia de un medio a otro. De fibra a cobre, de fibra a inalámbrico o viceversa. ¿Ya? Bien. Avanzo. Esta es parte de IST, como les dije delante, ¿ya? Pónganle ahí en su apunte que vamos a ir mezclando un poquito para que vayamos aplicando el tiro. Hay dos términos que son parecidos, yo diría iguales, o apuntan a lo mismo, ¿cierto? Pero que se utilizan en diferentes ámbitos o diferentes especialidades. El término canalización, que está descrito en lo que son las instalaciones eléctricas, y el cableado estructurado, que está descrito en las instalaciones de telecomunicaciones, pero que siempre están trabajando juntitos, ¿ya? Entonces tenemos canalización y tenemos cableado estructurado. Entonces esos términos, y vamos a describir ciertos elementos de estos conceptos que vamos a ver hoy día, ¿ya? Partimos con el término canalización, ¿ya? ¿Y por qué le puse canalización eléctrica? Como ya les dije, está descrito en la norma eléctrica y de ahí se toma este término, ¿ya? Pero canalización en general sirve para cualquier instalación, ¿ya? Dice conjunto constituido por uno o más conductores eléctricos y los elementos que aseguran su fijación y su protección mecánica, ¿ya? Cumpliendo con estándares de la normativa vigente de seguridad, estándares de prevención de riesgo y estándares de seguridad, ¿ya? Entonces, dicho de otra forma, la canalización consiste en el conjunto de elementos que están diseñados y están destinados para transportar la energía eléctrica, ¿ya? Recuerden que el producto en una instalación eléctrica, el producto a tratar es la energía eléctrica, por lo tanto eso es lo que hay que transportar. Es decir, todos los elementos, sus accesorios y cualquier elemento adicional que sea necesario, ¿cierto? En este caso, como las fijaciones, ¿cierto?
son los elementos indispensables o necesarios para transportar la energía. Esto es una canalización. El conjunto de elementos necesarios para transportar un tipo de energía. En este caso, la energía eléctrica. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Preguntas sobre eso? Entonces, canalización, conjunto de elementos y sus accesorios necesarios para transportar la energía eléctrica. ¿Ya? En este caso tendríamos, si vamos a transportar energía eléctrica, partimos de adentro hacia afuera, tenemos los conductores, tenemos las tuberías, tenemos las fijaciones para firmar esas tuberías, están los elementos para trabajar en las diferentes superficies o muros, ¿cierto? Tenemos los elementos para tender esos cables o adecuarlos a la forma de los recintos donde vayan a estar instaladas. ¿Ya? Tenemos cajas de distribución, tenemos tableros eléctricos, tenemos protecciones eléctricas, o sea, todos los elementos necesarios para transportar la energía eléctrica, ¿cierto? Y sus accesorios, eso es canalización, ¿ya? En este caso, en las figuras, vean, tenemos cables, tenemos postes, tenemos aisladores, tenemos una cantidad de elementos, ¿cierto? Todo ese conjunto de elementos son los necesarios para transportar la energía eléctrica. A eso se le llama canalización. ¿Ya? Tiempo para anotar. Avanzo. La clasificación, partimos con un tipo de clasificación de las instalaciones eléctricas. Tenemos las instalaciones aéreas y tenemos instalaciones subterráneas. ¿Ya? Instalaciones aéreas e instalaciones subterráneas. Ahí tenemos una clasificación de las instalaciones. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, las instalaciones aéreas van en altura, sobre postes. Hay diferentes tipos de tensiones que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Tienen diferentes elementos y accesorios para fijar, ¿cierto?, los cables para que transporten la energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, instalaciones aéreas, y desde ahí salen hacia los usuarios en forma aérea. ¿Ya? Instalaciones subterráneas, obviamente, van bajo tierra. Para tender los ductos y los cables hay que hacer excavaciones. ¿Ya? También tiene cierta normativa. Y la distribución se hace en cámaras de distribución eléctrica, cámaras subterráneas. ¿Ya? Aquí tenemos un tipo de cámara, acá tenemos otro tipo de cámara. ¿Ya? Como ustedes pueden apreciar ahí los ductos, estos mismos ductos que tiraron acá, fíjense, aparecen aquí en las cámaras para diferentes direcciones, y ahí después se hace el tendido de cables correspondiente. ¿Ya? Esto que ven aquí ustedes encima lo exige la normativa. Donde haya ductos eléctricos subterráneos, se hace el ducto, primero se tira una cama de arena, ¿ya? Para que asiente bien. Después se tiran los ductos, se cubren, y sobre esa cubierta de tierra, de cemento, después tierra, y sobre la tierra tiene que quedar una marca, ¿ya? Con tierra de color, en este caso le ponen ladrillos, ¿ya? Y eso después se cubre. Cosa que después, cuando esté excavando, encuentren los ladrillos y sepan al tiro que bajo esa capa de ladrillos hay una instalación eléctrica. Eso es para salvaguardar a las personas que puedan llegar a esta instalación sin saber que está ahí en ese sector. ¿Ya? Entonces ya van teniendo un poquito de normativa y de seguridad en las instalaciones eléctricas. ¿Ya? Entonces vimos dos términos: canalización, conjunto, ¿cierto?, de elementos, ¿cierto?, de elementos y accesorios necesarios para transportar la energía eléctrica. ¿Ya? Este también, como dije, es un término muy parecido a este otro, porque en telecomunicaciones también hay que tirar el cable, también, como dijo el profe delante, hay que llevar energía eléctrica
en potencias pequeñitas, acá son potencias muy grandes, acá son potencias pequeñas, ¿cierto? Pero también hay que transportarla en cables, hay que fijarlas, hay que llevarla por bandejas, canaletas o ductos, ¿ya? Por eso dije que son términos muy iguales que se ocupan en distintos ámbitos solamente. Canalización, ¿ya? Canalización aérea, canalización subterránea, ¿ya? Las canalizaciones aéreas también tienen su normativa, tienen que estar a cierta distancia del suelo, mínimo 5 metros, ¿cierto? Donde haya posible alcance de personas, por lo tanto, tienen que tener una altura de seguridad también, ¿ya? Líneas aéreas, líneas subterráneas, ¿ya? Estas son cámaras subterráneas y estos son los ductos que se tiran en las líneas subterráneas, canalización subterránea, ¿ya? Avanzamos. Otras denominaciones, otra clasificación para las instalaciones eléctricas, ¿ya? Pero estas ya son instalaciones interiores. La instalación interior es todo lo que está dentro de la propiedad de los usuarios o de los clientes. Alfonso, Dígame. había una duda. Preguntan, ¿qué herramientas hay para la canalización? Ya. Hay muchas herramientas. Ustedes hicieron una investigación de muchas herramientas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la canalización subterránea, obviamente si tienen que excavar, si son muy grandes, esta excavación yo me imagino que la hicieron con alguna pala mecánica, porque son muy extensas. Cuando son excavaciones pequeñas, ya hay ocupáis chuzo, picota y pala, ¿ya? Esas son las herramientas más básicas. Después vienen sopletes o pistolas de calor para hacer los ductos, para curvar los ductos o para acoplar los ductos. Tienes sierra para cortar los ductos, ¿cierto? Obviamente pegamentos. Tienes que tener martillo para ir haciendo este tipo de soportes, ¿cierto? Tienes que tener alicate cuando ya estás conectando, tienes que tener taladro para perforar y fijar los cables, en este caso dentro de la cámara. Tienes que tener elementos para apretar terminales, porque hay unos terminales de unión que se aprietan, ¿cierto? Con los alicates aprieta terminales, como que se le conocen, o Taiko, ¿cierto? Que es una marca que se hizo popular, por eso se le llama Taiko generalmente a los aprieta terminales, ¿ya? Y hay un sinfín, tú puedes tener un cuchillo para desguarnecer o sacarle el aislante, después tienes el soplete si es que tienes que unir, no tienes terminales, tienes que hacerlo con soldadura, entonces ahí hay que calentar, hay que tener un crisol para derretir la soldadura y fijar, unir los cables. Hay un montón de herramientas necesarias para trabajar en instalaciones eléctricas y en instalaciones de telecomunicaciones, ¿ya? Ahora, no siempre uno hace estos trabajos, generalmente las empresas tienen unos viejos especiales para las excavaciones, después vienen los que tiran los ductos, después vienen los que vienen cableando, ¿cierto? Aquí necesitan un albañil para que deje esta cámara bien hechita, como se ve, está bien perfecta, ¿cierto? Ahí el albañil que ustedes conocen y tiene pala, tiene un trompo, puede ser un trompo para hacer la mezcla, tiene las llanas, tiene la espátula, tiene los niveles, tiene un montón de herramientas que son necesarios, ¿ya? Que ustedes las van a ir conociendo. La idea de que hicieran la investigación de las diferentes herramientas y su clasificación era para que fueran ya conociendo los diferentes tipos de herramientas, que los vamos a ver también un poquito más adelante, ¿ya? Y se me escapan un montón de herramientas más. No sé si se aclara la duda con eso. Avanzo, ¿ya? Ya, como dije, en la clasificación primera era instalaciones aéreas e instalaciones subterráneas, ¿ya? Aquí también, fíjense, tenemos diferentes tipos de instalaciones interiores, como dije delante, la instalación interior es la que está dentro de la propiedad del cliente, ¿ya? Y dentro de las instalaciones interiores tenemos
la instalación embutida. ¿Cuál es esta? La instalación embutida es cuando los muros están construidos y hay que picar, ¿cierto? Hacer el calado para instalar los ductos y después esto se recubre nuevamente. Esa es la instalación embutida. Cuando los muros están existentes, uno pica, hace el calado necesario para que quepan todos los ductos y esto después se cubre nuevamente con mezcla un mortero de cemento o yeso, dependiendo de lo que vayan a ocupar. ¿Ya? Aquí también fíjense, hay que curvar tubos, hay que cortar, por lo tanto ya tienes sierra, tienes pegamento, tienes soplete para curvar. Si es que hay que fijarlas para que no se nos caigan, hay abrazaderas, hay tornillos, hay atornilladores electrónicos, ¿cierto? Eléctricos. Hay taladros también de percusión para ir perforando, para hacer las pasadas. ¿Ya? Esta es la primera etapa, se ocupan ese tipo de herramientas. Entonces, instalación embutida es cuando está el muro existente y hay que picar para embutirla y esto después se cubre, ya sea con mortero de yeso o mortero de cemento. Acá tenemos la instalación preembutida. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que aquí son mallas o son instalaciones nuevas. Fíjense, son losas generalmente, esto se trabaja en losas. Cuando se hace una malla, están todas las mallas, ¿cierto?, de fierro, las enfierraduras, y después viene el camión y las llena con mezcla, ¿cierto? Aquí se le llama preembutida porque esto se hace cuando está la enfierradura lista, pero antes que llegue la mezcla. Aquí hay que apurarse, fíjense, hay diferentes servicios y también aquí entran los instaladores eléctricos a realizar estas tendido de tubos, de tuberías, ¿ya? Esto tiene que hacerse con mucho cuidado, ¿cierto? Cuando se llena la mezcla tiene que haber un técnico mirando porque como hay muchos viejos trabajando, pisan los tubos y los van quebrando. Ahí el eléctrico tiene que ir reparando, ¿ya? Para no reparar tanto cuando se esté llenando la losa, es que cuando uno tienda los tubos, cuando prepare la instalación, lo haga pensando en que va a quedar protegida al tiro y que aunque pisen sobre la superficie donde están los tubos, no le va a pasar nada, ¿ya? Y con eso se van a evitar un montón de problemas. ¿Qué pasa si un tubo se quiebra y no se repara? Esto se llena de mezcla y después es imposible pasar cables por esa tubería, ¿ya? Por eso aquí hay que tener mucha dedicación cuando uno está haciendo este tipo de instalaciones, ¿ya? Esta es la instalación preembutida, cuando la instalación se hace en las enfierraduras antes que venga la mezcla, ¿cierto?, de cemento. Si hay que poner cajas, se ponen los ductos, se ponen las cajas y las cajas se cubren, se tapan los ductos con mucho cuidado, ¿cierto? Se tapa la caja completa, hay varias técnicas, se tapan con papel mojado, se tapan con arena, se tapan con aislapol, hay muchas técnicas, ¿cierto?, que para evitar que cuando se llene la losa con mezcla, no entre por ninguna parte mezcla a las tuberías ni a las cajas, ¿ya? Esa es la precaución que hay que tener en este tipo de instalaciones, ¿ya? Entonces, embutida, cuando está el muro hecho y hay que picar para montar las tuberías y esto después se luce. Preembutidas, cuando se trabaja en las enferraduras antes de que llegue la mezcla, ¿ya? Y tener cuidado de todos los elementos que yo le mencioné para que no entre mezcla a los ductos ni a las cajas, ¿ya? Esta es oculta, ¿ya? ¿Cuál es la oculta? Es que la instalación no se ve a simple vista, pero se puede registrar en cualquier tramo de la instalación. ¿Por qué esta se llama oculta? Porque fíjense, aquí tengo este tipo de cielo que se llama cielo americano, que aquí van unas palmetas que se pueden levantar fácilmente. Todas estas palmetas se pueden levantar fácilmente. Por lo tanto, yo puedo después revisar cualquier tramo de la instalación sin mayores inconvenientes. Corro una palmeta y llego a la instalación. La instalación no se ve, pero se puede registrar en toda su extensión, ¿ya? En nuestras casas está el entretecho y hay una escotilla. Por lo tanto, yo entro a esa escotilla y queda toda la instalación a mi disposición. Por lo tanto, esa también es una instalación oculta que se puede registrar en toda su
extensión, ¿ya? Entonces, es la característica de esta instalación, ¿ya? Anoten. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta escrita por lo menos. Ya, muchas gracias. Y la última clasificación, canalización a la vista, ¿ya? Esta es fácil de entender porque la instalación se ve en toda su extensión. Puede ser con bandejas, puede ser con tuberías, ¿cierto? O puede ser una mezcla de bandejas y tuberías, pero la característica de esta instalación es que está a la vista y se puede registrar fácilmente, ¿ya? Esas son las otras clasificaciones de los tipos de instalaciones. En telecomunicaciones también vamos a tener este tipo de canalizaciones. En unas partes vamos a ver solo las tomas de los diferentes elementos, en otras partes vamos a ver toda la instalación, ¿ya? Entonces tenemos este tipo de instalaciones, que es la misma canalización que está montada de diferentes formas, ¿cierto? Embutida, cuando está el muro, se pica y se embute y después se cubre, preembutida, cuando están solo las enferraduras, se tiran todos los servicios. En este tiempo se tiran todos los servicios con la tecnología que hay al tiro en las losas y después llega el mortero de cemento y cubre todo. Hay que tener la precaución de dejar cubiertos todas las cajas que no entremezclan por ninguna parte, ¿ya? Oculta, en donde la instalación no se ve, pero yo puedo acceder a ella en toda su extensión, en cualquier parte de la instalación yo puedo acceder a ella. Y a la vista, obviamente que se ve, puede ser en bandeja, dijimos, en ductos, ¿ya? O puede ser una combinación de ambos, bandejas y ductos, o escalerías también y ductos, ¿ya? Esas serían las clasificaciones de las diferentes instalaciones en canalización, ¿ya? Recuerden, Alfonso, canalización aérea. Sí, dígame. hoy día estábamos viendo con los chiquillos los data centers. Sí, Y para darle un ejemplo un poco de la canalización, en los data centers el que se ocupa es la canalización oculta. ya, Porque los data centers trabajan con el piso falso. Por tanto, cuando hay que hacer algún tipo de reparación o cuando hay que hacer algún tipo de mantención, tiene que estar súper rápido a la vista para poder hacerlo. correcto. Entonces, en un data center se ocupa siempre este tipo de canalización que es oculta. Uno Claro. levanta el piso que está abajo y ahí, además de la ventilación que existe, porque es importante también el tema del calor que genera, tiene que ver con el fácil acceso a este tipo de canalización o de cableado para poder hacer algún tipo de mantención. Claro, ellos también utilizan bastante la canalización a la vista, pero en escalerillas, ¿ya? En escalerillas. ¿Por qué en En escalerillas? escalería. ¿Por qué en escalerillas? Porque la escalerilla permite ventilación, ¿ya? Ventilación, por lo tanto, los cables no se calientan, ni los de eléctricos ni los de señales. Entonces, como lo vamos a ver más adelante, ¿por qué la temperatura produce efectos nocivos para la transmisión de electricidad y de señales? ¿Ya? Por eso tiene que tener buena ventilación. No ocupan ni bandejas ni ductos, sino que ocupan escalerillas, ¿ya? Sí. Pero buen dato, ¿ya? Buen dato. Sí. Incluso les dejé el link del video de YouTube en este mismo chat, donde muestra el data center de Movistar que está, creo que era en Paine, parece que mencionaban. Lo bueno de ese video es que es un video 360, entonces uno puede ir moviendo la cámara, entre comillas, del video para ir mirando todas las partes del data center. Y ahí mencionan el tema de el piso falso que se utiliza dentro del lugar. Sí, para que le echen un vistazo. Se escucha cortado tu audio, Luis. No quería decir nada, era eso. Ya, yo escuché la explicación de los data centers en la mañana. ¿Te acordás que una vez fuimos al Dentel, parece que fuimos? Ese que comenté, sí. Sí. Y hablaste de los generadores, que tenían unos generadores monstruosos, inmensos. ¿Ya? Que no era uno solo, me parece que tenían 3 en un piso. Si mal no recuerdo. Sí, ¿Ya? 3 o 4. Ya, distintos tipos de ductos, ¿ya?
ductos. Recuerden que todo esto es parte de la canalización, ¿ya? Todo esto es parte de la canalización. ¿Por qué es importante que sepan el concepto? Porque generalmente los viejos cuando hablan de canalización se refieren solo a los ductos, pero en el fondo la canalización es todo lo que está dispuesto para transportar la señal, ya sea eléctrica o de telecomunicaciones, ¿ya? Y aquí hay algunos tipos de ductos y sus accesorios, ¿ya? Fíjense que tenemos tuberías plásticas, metálicas, tenemos rígidas y flexibles, ¿ya? En plásticas y metálicas, rígidas y flexibles. Tenemos diferentes canaletas o bandejas portaconductores y tenemos escalerillas portaconductores, que estas son las que tenemos en el taller, ¿ya? Tenemos diferentes accesorios, las T, los ángulos para bandejas y escalerillas, ¿ya? Tenemos cajas de distribuciones eléctricas, diferentes marcas. Acá quedaría una instalación, esto más o menos queda una instalación embutida, que después ustedes ven solamente la caja, así quedan dentro de los muros, después los tubos, ¿ya? De esta forma. Acá tenemos una instalación bastante poco ortodoxa y fuera de norma. Fíjense, esto está totalmente irregular, ¿ya? Pero me sirve para mostrarle que hay una caja aquí de tablero pequeñito, ¿ya? Donde tenemos las protecciones generales y las de los circuitos, ¿ya? Entonces estos son disyuntores o interruptores automáticos, que ustedes los conocen con ese nombre, ¿ya? Que también son parte de la canalización de la instalación eléctrica, ¿ya? Tenemos bandejas, ductos y esta cuestión fea que pusieron aquí, que no se hace, ¿ya? Entonces diferentes tipos de ductos, bandejas, escalerillas, tubos, rígidos, flexibles, metálicos, plásticos, ¿ya? Y sus accesorios. Obviamente todo esto se monta ya sea con tornillos o con mezcla, dependiendo la superficie en la cual vayan a trabajar, y dependiendo también de la superficie son las herramientas que van a necesitar o los tipos de fijaciones que van a necesitar, ¿ya? Esta es la escalerilla que hablábamos delante. Hay otro tipo de canastillo que se le llama, ¿cierto? Que aquí, a diferencia de la bandeja, que los conductores quedan encerrados, por lo tanto el calor es mayor en una bandeja. Aquí utilizan escalerilla, aquí tiene bastante refrigeración el tendido de cable, ¿ya? Fíjense que esta bandeja también tiene ranuras y es con esa finalidad de que haya ventilación para los cables y no se calienten tanto, ¿ya? Un cable eléctrico transporta, el mismo cable eléctrico transporta más corriente al aire libre que en ducto o en bandeja, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante en las tablas. Por eso es importante la ventilación, sobre todo en los data centers. Por eso hay equipos de aire, hay ventilación, ¿cierto? Para que asegurar un buen funcionamiento y un buen servicio para los clientes a los cuales están sirviendo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya? Estos son diferentes tipos de ductos, ¿ya? Tuberías, bandejas, escalerillas, plásticas, metálicas, rígidas, flexibles, ¿ya? Accesorios, caja de distribución eléctrica. Y recuerden que delante veíamos las instalaciones subterráneas que habían cámaras de distribución. Cumplen la misma función que esta, pero estas son cajas de distribución eléctrica y son más pequeñitas, ¿ya? Pero es lo mismo, fíjense, llega un tubo y distribuye para diferentes partes. Acá tenemos otro formato de caja de distribución, pero es lo mismo. Llega una alimentación general y de ahí distribuye para diferentes partes. Por eso se llaman cajas de distribución. Las cámaras en las instalaciones subterráneas se llaman cámaras de distribución. Cumplen la misma función, pero mayor o en mayor grado, mayor envergadura, ¿ya? Alfonso, preguntan, ¿cuáles son las que se utilizan en el colegio? En el colegio tenemos instalación subterránea, que si volvemos a clases se las vamos a mostrar. Y hay cámaras en el patio, en toda la distribución de los tableros. Y no sé si se han dado cuenta, hay diferentes tableros eléctricos en los diferentes bloques. Y abajito hay unas tapas. Esas son cámaras subterráneas, hay una línea subterránea. Pero también tenemos instalaciones embutidas y preembutidas porque se hicieron con losa, ¿cierto? Y hay este tipo de cajas también, ¿ya? Y hay unos tableros más pequeñitos, hay unos tableros más grandes, están todos estos elementos que nosotros estamos viendo, ¿ya? Si ustedes se fijan también en la nueva red de computación que se hizo, es toda metálica y está toda a la vista en los diferentes
bloques, ¿cierto?, en los diferentes muros de todo el colegio. ¿Ya? No sé si se dieron cuenta, si alcanzaron a notarlo, si anduvieron mirando o siempre andaban mirando a la polola ahí en el patio. ¿Ya? Pero hay de todos los elementos en el colegio. Avanzamos. Ya, ahora entramos a lo que es cableado estructurado. Lo que vimos era canalización y cableado estructurado ahora que apuntan a lo mismo, solo que canalización se ocupa en instalaciones eléctricas y cableado estructurado se ocupa en instalaciones de telecomunicaciones. ¿Ya? Pero siempre están juntas las instalaciones eléctricas y las instalaciones de telecomunicaciones, ¿cierto? Porque todo lo que es telecomunicaciones funciona con electricidad, por lo tanto, tiene que estar. ¿Ya? Y aquí hay algo escrito, dice, se conoce como cableado estructurado el sistema de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos que permiten establecer una infraestructura de telecomunicaciones en un edificio. La instalación y las características del sistema deben cumplir con ciertos estándares, ya está en rojo, normativa, para formar parte de la condición de cableado estructurado. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de todo este conjunto? Obviamente transportar la señal de información. Si ustedes se fijan, en el fondo está diciendo lo mismo que la canalización. El conjunto de elementos necesarios, ¿cierto?, para transportar la señal de información que es necesario transmitir. ¿Ya? Dentro de ciertos estándares y normativas de seguridad necesarias que hay que cumplir para que sea una instalación eficiente y escalable, ya que es un término que me imagino que ya lo estudiaron con el profesor. Y escalable es que puede crecer, ¿ya? Sin desarmar todo y hacer todo de nuevo, sino que la misma instalación de base pueda crecer. Eso significa escalable en palabras fáciles, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí hay un edificio, acá hay otro edificio, hay una comunicación de telecomunicaciones, por lo tanto, hay un sistema de ductos y con todos sus accesorios para fijarlos a los diferentes muros, que pueden ser a la vista, pueden ser embutidos, pueden ser en escalería, pueden ser en bandeja, ¿ya? Pero en el fondo es el mismo concepto de canalización, pero el cableado estructurado se utiliza para tener un orden, ¿cierto?, en el tendido de todos los sistemas de telecomunicaciones en los edificios, ¿ya? Y para esto hay diferentes normativas, estandarizaciones, para el tendido de cables, para el tendido de ductos, ¿cierto?, para el montaje de rack. Hay estándares diferentes, ¿ya?, que se respetan y las instalaciones quedan en forma ordenadas, precisas, eficientes y escalables, como dije delante, para el uso de todos los sectores de la producción nacional. Igual es importante el tema de los estándares, porque si ustedes son los que instalan esto inicialmente y luego después viene otro técnico, él ya sabe cómo está hecho porque está estandarizado. Todos siguen las mismas reglas. Claro, es cierto lo que dice el profe Luis. Eso es lo normal, eso es lo correcto, eso es lo que debiera ser. Pero hay unos chantas que no respetan ningún estándar. Y ahí cuando uno entra a quebrarse la cabeza porque no tiene idea de lo que sucedió en esa instalación. ¿Ya? Pero para que no se acuerden de su parentela cuando ustedes hagan instalaciones, cumplan con los estándares. Y si les toca a ustedes mismos volver a la instalación, les va a ser muy fácil reparar o hacer cambios, porque ustedes cumplieron con los estándares y la normativa. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Méndez dice que él va a ser el técnico chanta. Dile que se vaya olvidando de las clases entonces. Ya, esperemos que no, Méndez, porque estamos preparándolo para que sea uno de los mejores. ¿Ya? Entonces estamos viendo canalización y cableado estructurado, que son términos, conceptos que se ocupan en diferentes ámbitos, pero apuntan a lo mismo, ¿ya? Al orden, a la prevención de riesgo, a un servicio eficiente, para que cuando ustedes realicen instalaciones, los vuelvan a llamar, chiquillos, ¿ya? El día que hagan una instalación y no lo llamen más, es porque la instalación de ustedes quedó muy pesca, ¿ya? La mejor carta de presentación que puedan tener ustedes, la mejor publicidad, es el trabajo que van a realizar, ¿ya? Si lo hacen bien, tienen que responder después por ese trabajo. Y como lo hicieron bien, los van a felicitar y los van a volver a llamar.
Aquí hay algunos tipos de cableado estructurado, ¿ya? De algunos elementos de cableado estructurado. Fíjense, estos son racks de comunicaciones que ustedes van a tener que construir también en el colegio en algún momento. Estos son los que están acá. Aquí tenemos un edificio con diferentes pisos. Todos estos conceptos los van a conocer después, ¿ya? Estos son solo aspectos generales que estamos viendo hoy día. Estos son racks de comunicaciones que están intercomunicados, ya en un edificio, ¿ya? Y acá va los diferentes computadores que está sirviendo, ¿ya? Estos están en una sala de telecomunicaciones y ahí distribuyen a los diferentes elementos. ¿Qué me interesa ahora? Que vean cómo se tienden los cables. Fíjense, en un rack de comunicaciones está todo ordenadito. Más adelante les voy a mostrar unas fotos cómo no tiene que ser, pero por ahora quédense con esta buena imagen de lo que significa un rack de telecomunicaciones, ¿ya? Así de ordenadito, a esto se le llama peinado de cables, ¿ya? Están bien peinaditos, ¿ya? En jerga popular, ¿ya? Técnicamente es el tendido de cables o la conexión de cables en un rack, ¿cierto? De comunicaciones. Fíjense aquí en las bandejas, tienen cables de diferentes colores y todos van ordenaditos. Fíjense acá en estos son canastillos, en el fondo son escalerillas, ¿ya? Esto es lo que se utiliza para que haya ventilación. Fíjense, ordenaditos, uno por uno, ordenaditos. Lo mismo acá, ¿cierto? Estas son bajadas verticales, estos son tendidos horizontales, estos son racks de comunicaciones, ¿ya? Que aquí están los racks de comunicaciones. Estos son racks, ¿cierto? Anclados al piso, ¿ya? Fíjense el orden que llevan los cables, todos paralelos, todos la misma distancia, todos bien amarraditos, todos identificados. Estos cables se identifican en los extremos, en los racks se identifican, ¿ya? Y se identifican en el otro extremo, que puede ser otro rack o puede ser un computador, ¿ya? Los cables... Perdón. Sí, dígame. A veces el otro nombre que tienen los racks es bastidores. Sí, correcto. Bien, Luis, ¿ya? Son los bastidores también de montaje, ¿ya? Aquí fíjense, todo ordenado, en instalación eléctrica, cuando van en bandejas, ¿ya? Hay un código de colores que hay que cumplir y las líneas se tienen que identificar o rotular cada cierto tramo, ¿ya? Por lo tanto, siempre está bien ordenado y bien identificado. No hay forma de equivocarse, ¿ya? Esa es la idea, que cuando entre otra persona no tenga que estar, ¿ya? Tiene todo un orden. Fíjense, la escalerilla, el cable, aquí tiene sus anclajes. Fíjense estos anclajes. A esto se le llama hilos o espárragos. Van con unas tuercas, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay que perforarlos, hay que utilizar taladros de percusión, hay que perforar fierro, hay que usar llaves de punta corona para armar estos soportes o estos trapecios que también se les conoce como trapecios, ¿ya? Tiene toda una ciencia y una técnica montar todo este tipo de elementos, ¿ya? Para eso hay que tener dedicación, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prolijos para realizar todo este tipo de trabajo, para que la interacción quede funcional, quede óptima y quede escalable, como dijimos delante. ¿Qué pasa? ¿Te da tirria? ¿Dudas? ¿Preguntas? El sonido de cómo mastica me pone en modo sexo. Si ustedes se fijan aquí, tengo unas cajas y tengo unas bandejas. Es una instalación a la vista, ¿cierto? Que va también unida a esta escalerilla. Puede que de aquí salgan algunas líneas que alimenten algunos elementos o algunos cables que alimenten algunos elementos de telecomunicaciones. Fíjense, aquí tenemos otro de unas cámaras que se alimentan también o vienen generalmente o un coaxial o un cable UTP, ¿cierto? Que está alimentando esta cámara. ¿Ya? Son cámaras IP, va a venir un UTP. Si no son IP, posiblemente venga un cable coaxial que llegue a este elemento, ¿ya? Y todo se distribuye a través de esta escalerilla o canastillo que también se le conoce. Avanzamos. Y eso sería todo por hoy día, chiquillos. Espero que hayan tomado apuntes
la guía que les va a llegar va a ser referente a este trabajo. Recuerden que hoy día vimos parte de OFT y vimos parte de IST, ¿ya? Para que vayamos asimilando las dos asignaturas y haciéndola una, y en lo posible vayan enlazándola con todo lo que habla el profe Luis también, porque es parte de las mismas instalaciones de telecomunicaciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo le comentaba a los chiquillos que OFT es la parte teórica de Teleco y IST sería la parte práctica. Correcto. Y como no tienen clases presenciales, quizás el enfoque hoy día es más en la parte de OFT y después ya sería solo IST cuando vuelvan. Así que bueno. Claro. Ahora igual vimos algo de IST que son contenidos que tienen que ver con el montaje de elementos, ¿ya? Todo este tipo de elementos que ustedes están viendo hay que montarlos, por eso tienen que aprender en IST, pues se llama instalación de servicios de telecomunicaciones. Todo esto se monta, ¿ya? Y esto tiene que adicionar la parte tuya, que es la parte lógica, ¿cierto? Que es bastante importante, porque si no está esa parte, de nada sirve todo esto que montan si no está la parte lógica que ven contigo. Claro. Méndez dice que lo mande a deshuesar un cable nomás que está preparado. Ya lo vamos a tener ahí todo el rato haciendo cables, sacando la chaqueta. Y Cayuán dice que mande algo fácil, algo sin caspiar. Todo es sencillo, todo es fácil, ¿ya? No va a ser nada distinto a lo que vimos hoy día. Por lo tanto, si tomaron apunte y algo les quedó claro, también pueden investigar. Hay harta información en internet, ¿cierto? Que pueden aumentar sus conocimientos dedicándose. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos estamos viendo el viernes. Espero que hayan tomado apunte, que haya quedado claro lo que expliqué. Cualquier duda, si hay en el chat, me la envían. Pues echarle una revisada para ver si puedo contestar al tiro. Nos estamos viendo. Chao.